Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos nuevamente con ustedes aquí en este programa de Evangelízate, que desde la diócesis de Orizaba compartimos para cada uno de los que semana con semana disponen este tiempo para aprender juntos. Y es la oportunidad que tenemos precisamente de ir profundizando en nuestra vida de fe, de ir profundizando en aquellas situaciones y sobre todo en aquellas actividades que propiamente nos permiten adentrarnos a la vivencia de aquello en lo que creemos. Soy el Padre Marcos Rolando y desde la diócesis de Orizaba hoy tenemos nuevamente la oportunidad de compartir contigo un programa más de Evangelízate. De antemano agradecerles a quienes semana con semana se unen a esta transmisión y abren las puertas de sus hogares también para que podamos compartir con ustedes, a las diócesis vecinas también de Córdoba, de Jalapa, a las parroquias que semana con semana también nos escriben, les saludamos y pedimos a Dios por ustedes. Hoy en el programa daremos continuidad a lo que ya hace 8 días hemos iniciado a compartir, el sacramento de la Eucaristía. Realmente el sacramento de la Eucaristía tiene mucha amplitud en el contenido, tiene mucho que nosotros debemos aprender y sobre todo conocer para que podamos vivir de manera más plena nuestra fe. Por eso es que hemos profundizado en los sacramentos de la iniciación cristiana, que son los que nos ayudan también a ir conociendo más plenamente aquello en lo que nos lleva de una manera práctica a vivir, a conocer y adentrarnos propiamente a la vida cristiana. Les hemos compartido ya el tema del sacramento del bautismo, el sacramento de la reconciliación o la confesión como la conocemos. Hemos estado compartiendo también con ustedes ahora el sacramento de la Eucaristía, un sacramento que es centro, que es fuente, que es culmen, porque de él emanan muchos frutos que nosotros podemos recibir si aprendemos a vivir plenamente y adecuadamente la celebración de la Eucaristía. Les hemos hablado un poco del contenido de este sacramento, el contenido teológico, el contenido que le da sustento a lo que nosotros creemos. En esta ocasión queremos compartir contigo los elementos más propios de la Eucaristía, así como la conocemos en su estructura, en sus dimensiones, en lo que abarca. Y bueno, para que nos vayamos disponiendo, en esta ocasión vamos ahora a escuchar en primer lugar las breves de la diócesis para poder adentrarnos posteriormente a nuestro tema. Las breves de la diócesis. Monseñor Eduardo Cervantes Merino, al presidir la Eucaristía del quinto domingo de Cuaresma, en la Iglesia Madre recordó que aún en los momentos más complicados de la vida, en las situaciones en las que pensamos que todo es oscuridad y muerte, Jesús le da sabor a la existencia, pero para tenerlo necesitamos fortalecer nuestra relación con Él. Yo no puedo tener fe en Jesús ni en su palabra si no me comunico con Él, si no reflexiono el Evangelio, si no hago oración. La fuerza de Marta para dar la respuesta sí creo es porque estaba en ambiente de oración, de diálogo con Jesús. La vida cristiana que fortalecemos en la Cuaresma, hermanos, se da en el encuentro con la palabra y la oración. Este domingo, pues, el Señor nos invita a que se mueva la piedra que tapa el sepulcro, que muchas veces estamos vivos, físicamente, biológicamente estamos vivos, pero estamos muertos en las ilusiones, en el espíritu, en las ganas de vivir. Estamos muertos en las relaciones familiares, en las relaciones de justicia. Estamos muertos para trabajar por la paz, por el respeto a los demás. Hemos creado un ambiente que huele a muerte. Ay, Señor, ya huele feo, ¿verdad? El ambiente a muerte, ¿no? Chismes, violencia, la corrupción que por decreto no se acaba, situaciones de abuso, y tantas cosas que nos van pasando. Representantes de diferentes grupos parroquiales de la Catedral de San Miguel Arcángel participaron en un conversatorio por la paz y reflexionaron sobre el medio ambiente y las causas de la violencia, con la intención de tomar conciencia de las problemáticas que se afronta. Coincidieron en que reconocer y reflexionar sobre su realidad sería letra muerta si no trabajamos todos en solucionarla. La enfermedad forma parte de nuestra experiencia humana.
Pero si se vive en el aislamiento y en el abandono, si no va acompañada del cuidado y de la compasión, puede llegar a ser inhumana. Es parte del mensaje del Papa Francisco con motivo de la 31 Jornada Mundial del Enfermo, que recordó la comunidad en la parroquia de San Juan Bautista de Cerritos al participar en la Eucaristía y recibir la unción de los enfermos. Seminaristas de la etapa propedéutica de los seminarios arquidiocesanos de Jalapa, San Rafael, Guízar y Valencia y el Seminario La Sagrada Familia de Orizaba tuvieron un encuentro fraterno. Estar en el primer año del Seminario Mayor permite a los jóvenes compartir experiencias celebrativas y de convivencia con la alegría de la formación al coincidir en el servicio a Dios y en un futuro ministerio sacerdotal, dijo el padre rector del Seminario de Orizaba, Javier Onofre Valeriano. Monseñor Eduardo Cervantes Merino, obispo de Orizaba, consagró el altar y dedicó la capilla de Campo Grande a San José, su patrono, modelo de vida cristiana, un hombre de fe, de escucha, siempre dispuesto a cumplir lo que Dios le pide. A la comunidad que festiva y con devoción se congregó recordó que San José asumió la gran responsabilidad de cuidar a Dios mismo que se hizo hombre, responsabilidad que afronta como muchos papás y mamás en la actualidad, con dificultades de la salud, en la alimentación, del trabajo, de la educación de Jesús niño. Para celebrar la fiesta patronal en honor a San José, el pueblo de Comalapa, Zongolica, se unió llevando en procesión la imagen del patrono de la Iglesia Universal y acompañaron a los niños que recibieron el sacramento de la comunión en un ambiente de fiesta y comunión, encabezado por el párroco Guillermo Aguiñaga. Seminaristas del primer año de la etapa discipular del seminario La Sagrada Familia de Orizaba celebró a San José con devoción y alegría junto con sus sacerdotes formadores, con un retiro espiritual dirigido por el padre Juan Carlos Pellico Valente, una misa solemne presidida por el padre Javier Onofre Valeriano y una procesión con la imagen del santo patrono recorriendo las calles aledañas al seminario. Nos hemos preparado para vivir una Semana Santa, en la que con espíritu cristiano esperamos vivir conscientes de que Jesús está dando la vida por nosotros. Deseamos que todos así podamos asimilarlo. Sigue en nuestras redes sociales y la publicación impresa de Buena Noticia, una forma posible de vivir los sagrados oficios que preside en nuestra diócesis Monseñor Eduardo Cervantes Merino. Informó para las breves de la diócesis de Orizaba, Padre Marcos Rolando. Ahí con ustedes las breves de la diócesis de Orizaba, que es nuestro acontecer precisamente en la actividad y en la prioridad pastoral que tenemos este año como diócesis de Orizaba. Por eso también vamos fortaleciendo la participación de los adolescentes, de los jóvenes en nuestro diario vivir. Y bueno, el sacramento de la Eucaristía, como lo hemos estado compartiendo, es el que nos permite alimentarnos verdaderamente de esa cercanía que Dios tiene para con nosotros, porque se hace presente en nosotros, porque se hace cercano a nosotros y porque se da como alimento para nosotros. Seguramente que el día de ayer escuchaban el evangelio en el cual se narraba esta historia de Lázaro, Jesús que se encuentra con la noticia de que su amigo Lázaro había muerto, y Jesús de muchas maneras busca explicarle a Marta, a María, que en Jesús encontraremos la resurrección y la vida. Jesús lo dice con mucha claridad: yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí no morirá. Y es la actividad también que nosotros vamos teniendo en nuestra vida de fe, que aquellos que vamos aprendiendo a confiar en Dios, aquellos que depositamos nuestra confianza en el Señor, tendremos la oportunidad de continuar con esta vida, en una vida que ahora se plenifica o se llena de plenitud, precisamente con la participación en Dios. Por eso el sacramento de la Eucaristía es aquel que nos permite estar vinculados al Señor. Cada vez que tú vas a la Eucaristía es la oportunidad que tenemos de estar en la misma sintonía, de estar en la misma, pues en esa oportunidad que el Señor nos da de estar cercanos a Él. Es por eso que nuevamente la Eucaristía, qué tan importante es para tu vida, porque la Eucaristía abarca toda nuestra vida, todas nuestras actividades. Ahí mismo se hace presente Jesús en nuestra vida cotidiana. Qué tan importante es para ti la Eucaristía. En un momento regresamos. Volvemos nuevamente con ustedes a este programa de Evangelízate. El día de hoy tenemos a un invitado especial que
y al igual que la semana pasada, para no perder la sintonía de esta temática, hoy nos vuelve a acompañar el seminarista que nuevamente le pido se presente para quienes la semana pasada no tuvieron la oportunidad de estar en la misma sintonía. Muy buenas noches a toda la audiencia. Mi nombre es Luis Carlos Flores Leandro. Cursé el tercer año de teología y actualmente estoy como auxiliar en el seminario en este año de servicio que me han pedido el equipo formador. Y gracias, Padre Marcos, por la invitación a la continuación de este gran tema sobre la Eucaristía. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de participar en la Eucaristía? La semana pasada comentábamos que muchas veces nos quejamos porque vamos a misa y decimos: yo voy con tal padre porque tal padre no me duerme, o porque tal padre explica bonito, porque tal padre sí, tal padre esto. Y no voy a tal lado a la Eucaristía porque tal padre esto, porque tal padre aquello. Y eso podría darnos indicios tal vez de que no hemos llegado a comprender el sentido profundo de la Eucaristía. Así es, efectivamente, como lo comentábamos la semana pasada, a veces nosotros nos movemos por quién celebra más bonito, quién tiene un mejor carisma. Sabemos que los sacerdotes son humanos y tienen sus deficiencias también y tienen su forma de ser, pero lo más importante no es la persona del sacerdote en sí, sino más bien es la Eucaristía, el sacramento donde Cristo se hace presente a través de las formas de pan y de vino, por medio del sacerdote, claro está, con sus manos consagradas, invocando al Espíritu Santo para que ocurra la transubstanciación, es decir, que se convierta el pan en el cuerpo del Señor y el vino en la sangre del Señor. Eso es lo primordial, eso es lo principal, lo que debemos de tener en cuenta cuando participamos en la Eucaristía. Y ese encuentro con el Señor para poder hacer esa común unión con nuestro Señor Jesucristo. A propósito que comentas de estos elementos necesarios para la Eucaristía, cada sacramento contiene una materia y una forma que hacen que el sacramento se realice. Y precisamente hablábamos del bautismo, que la materia y la forma de ese sacramento es el agua como un elemento esencial, y también la forma que es propiamente la fórmula trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por supuesto que anticipando el nombre. La Eucaristía también tiene su materia y su forma. Carlos, si nos compartes cuáles son esos elementos esenciales que no pueden faltar para que pueda darse lo que nosotros le conocemos como transustanciación. Claro que sí. La materia y la forma de los sacramentos, en especial de la Eucaristía, tiene que ser pan sin levadura, panásimo, es decir, solo harina y agua revueltos y bien preparados, horneados, y eso es la materia. Y el vino auténtico de uva, es decir, es un vino especial para consagrar, que tiene que estar inclusive aprobado y recomendado por algún obispo o alguna diócesis para que pueda ser aceptado como sacrificio, para el sacrificio, de la Eucaristía. Y la forma son las palabras de la consagración. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Esas son las palabras, y podríamos decir que es el culmen de toda la celebración eucarística. Y como lo mencionábamos la semana pasada, es donde nos unimos la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia peregrina para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de dos partes esenciales de la Eucaristía. Si nos compartes esas dos grandes partes que no pueden faltar. Bueno, la Eucaristía a la que vamos cada 8 días o en la que participamos entre semana, consta de dos partes fundamentales. La primera es la liturgia de la palabra, donde Dios nos habla por medio de su palabra, por medio de los salmos, lo aclamamos, y es ahí donde hacemos actual la palabra de Dios, la hacemos actual, cuando la transformamos en nosotros. Por eso se proclama desde un lugar especial, el altar de la palabra, que se llama ambón. Y después tenemos la parte de la liturgia eucarística propiamente, donde el escenario principal es el altar,
donde el sacerdote convierte por la invocación del Espíritu Santo el pan en cuerpo del Señor y el vino en la sangre del Señor. Este es un milagro, es un gran milagro, el gran milagro eucarístico, que en esta parte, la parte central, ya nos alimentamos de la palabra de Dios, nos vamos a alimentar también espiritualmente del cuerpo del Señor. Y eso es lo primordial. Esas son las dos partes importantísimas de las celebraciones. Claro está que hay ocasiones, como la próxima semana estaremos celebrando la Semana Santa, donde se le agregan otros elementos u otras partes, principalmente en Semana Santa o cuando participamos de algún otro sacramento en la Eucaristía. Ahí vienen integradas otras partes que se le van agregando, pero de forma ordinaria podríamos decir que son la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, las dos partes esenciales de la Eucaristía o de la misa. Hablamos de la primera parte, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿qué tan importante será que podamos vivir de verdad la primera parte? Ubico, porque nos toca estar al frente de la celebración de la Eucaristía, que muchas personas llegan corriendo, ¿verdad? Y luego ya llegan corriendo sobre las lecturas, sobre el Evangelio, sobre, pues a veces ya estás en la homilía, y la gente llega corriendo, o incluso a veces hasta más tarde y sin ninguna preocupación se acercan a recibir el cuerpo de Cristo. Porque me parece que, por supuesto que la liturgia es todo un lenguaje de signos, un lenguaje de símbolos, que debemos aprender a vivirla para valorar lo que contiene, lo que es, lo que quiere transmitirnos, lo que quiere comunicarnos. La primera parte tiene también elementos centrales, como nos lo has comentado muy bien, que es la liturgia de la palabra. Pero además, ¿cuáles son otros elementos que al inicio son necesarios que podamos vivirlos plenamente? Sobre todo para que entremos a la sintonía de dejar todo lo que traemos de casa, en las preocupaciones, en nuestra vida ordinaria, dejarlo por un momento para centrarnos en el Señor. ¿Cuáles son esos elementos esenciales? Muy bien, pues los elementos esenciales que componen la parte de la liturgia eucarística son necesariamente los ritos iniciales, desde la entrada del sacerdote hacia el presbiterio, en esa procesión de entrada, sea sencilla, sea solemne. Desde ese momento empieza la Eucaristía. Nosotros nos reunimos como pueblo de Dios y aclamamos al Señor. Por eso los cantos de entrada son en esa sintonía de qué alegría cuando me dijeron, reunidos en el nombre del Señor, celebremos el misterio de la fe. Es decir, invocan la alegría de estar juntos, de celebrar como la gran familia que somos de bautizados, la gran comunidad de bautizados, celebrar ese encuentro con el Señor. Posteriormente viene la invocación inicial, invocación trinitaria. Iniciamos la celebración en el nombre de la Santísima Trinidad. Reconocemos nuestros pecados. Es necesario hacer un breve examen de conciencia y a través del yo confieso o los otros dos formularios que se nos proponen en la liturgia, se nos perdonan los pecados veniales. Después aclamamos a Dios con el himno del Gloria, si es que se canta. Por ejemplo, ahorita que estamos en el tiempo de Cuaresma y en el tiempo de Adviento, no se canta el Gloria, sino se reserva solo a los domingos del tiempo ordinario, del tiempo de Pascua. Carlos, antes de que avances, es importante, ¿verdad?, también al inicio descubrir, cómo entramos conectados a la celebración de la Eucaristía, porque seguramente que algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver una película muy bonita que narra ese gran milagro de la Eucaristía, que inicia desde que la persona entra a lo que nosotros conocemos como el atrio, que es ese espacio previo que antecede por supuesto, al lugar especial que es el del encuentro con Dios. Desde ahí la persona debe empezar a disponerse para despojarse de todo aquello que viene cargando, de todas aquellas preocupaciones, de aquellas situaciones que tal vez en el encuentro con Dios puedan interrumpirlo, puedan no dejarle que se concentre y que entre en la misma sintonía de Dios. Es bien importante, ¿verdad?, que vayamos aprendiendo también, o que vayamos recordando que cuando vamos al encuentro del Señor, ese encuentro empieza desde que nos disponemos a entrar
a ese lugar sagrado, a un lugar que sea consagrado especialmente para que desde allí se pueda dar este gran milagro de la Eucaristía. Esto porque muchas veces tenemos como ese vicio de llego a la iglesia y como no ha empezado me siento y estoy plática y plática y plática con las personas que están ahí junto a mí. Si voy con mi familia estoy platicando con ellos y no alcanzo a concentrarme verdaderamente en lo que vamos a celebrar. Qué importante es que desde el inicio entremos en la sintonía de saber que vamos a un lugar especial, ¿verdad, Carlos? Así es, efectivamente, la preparación no inicia cuando el sacerdote entra y nosotros entonamos el canto de entrada, sino empieza cuando nosotros vamos llegando a la iglesia, vamos llegando a aquel lugar consagrado, como lo acaba de mencionar el padre Marcos, que precisamente el atrio tiene esa función de estar preparándonos de lo mundano, de aquello que es del mundo, para adentrarnos a lo que es de Dios, a la parte divina. Y sé que muchas veces no le damos el lugar que corresponde al atrio y que muchas veces nos distraemos muy fácilmente, pero los atrios tienen esa función de prepararnos, de adentrarnos, de decir, ya no estás en un lugar común y corriente, estás entrando en lo divino, y que inclusive es el tiempo preciso para poder hacer una interiorización y hacer un breve examen de conciencia, o pensar en qué o por qué motivo voy a ofrecer la Eucaristía, cuál es la intención que voy a tener en esta Eucaristía. Ese momento es esencial. Por eso la mayoría de parroquias, la mayoría de iglesias tienen un atrio, así sea muy chiquito o así sea muy grande. El atrio es esa preparación para entrar en lo divino. Así es la importancia entonces de que tengamos estos datos para vivir de manera más plena nuestro encuentro con Dios en el sacramento de la Eucaristía. ¿Qué tan importante es para ti la Eucaristía? ¿Con cuánta disposición tú te acercas a vivir este sacramento? En un momento regresamos. Nuevamente con ustedes compartiendo el tema de la Eucaristía. Qué importante es que sepamos y que comprendamos el significado de la Eucaristía. Vamos con los saludos con Fátima. Gracias. Saludamos a Ramón Mayet, Milka Cruz, César Minara y Francisco S.C. Saludos de la familia Bautista García al Padre Marcos. Bendiciones desde La Perla. Ana Merino. Gusto de verlo, Padre Marcos. Bendecida semana. Saludos de la familia Cortés Rivera. Buen programa. Luciana González. Excelente tema. Saludos desde Coscomatepec al Padre y al seminarista. Desde Jardín 2, la familia Gutiérrez Pérez saluda al Padre Marcos Rolando y panelista. Bendecida noche. Familia Rodríguez Cruz saluda y bendice al Padre Marcos desde Cuitláhuac. Elisa Miranda. Saludos, Padre Marcos, desde Mariano Escobedo. Familia Soto de Tabasco manda saludos a todos quienes hacen posible este programa. Marta Romero, saludos desde Potrerillo. Buenas noches. Agradecemos a quienes nos hacen llegar sus saludos y también les saludamos con mucho cariño porque gracias a ustedes es que también nos animan a continuar semana con semana en este espacio con el cual queremos seguir llegando a todos ustedes con este contenido que nos evangeliza, que nos permite conocer cada vez más nuestra fe. ¿Verdad que es la oportunidad que tenemos también de ir despejando las dudas que a veces se van también, nos vamos encontrando en nuestra vida de fe, a veces porque no tenemos la oportunidad de preguntarlo, a veces porque no se nos ha enseñado, otras veces porque no hemos tenido también esa disposición de adentrarnos a ese contenido de fe. Estamos hablando sobre el sacramento de la Eucaristía, que es una oportunidad muy grande que tenemos para encontrarnos con Dios. Hablábamos ahora de esta primera parte, ¿verdad? La primera parte que es la liturgia de la palabra. El seminarista Carlos nos compartía estas dos grandes partes de la Eucaristía, la liturgia de la palabra y propiamente la liturgia eucarística. Y decíamos que es bien importante que vayamos disponiéndonos desde el inicio prácticamente, porque al entrar al atrio es disponernos a ese encuentro con Dios, no es disponernos a
enterarnos de la vida de los demás, sino más bien disponernos a ese encuentro con Dios. Una vez que inicia la celebración de la Eucaristía, también, como ustedes seguramente que los domingos contemplan al sacerdote que entra y que el primer saludo que el sacerdote realiza es una reverencia tanto al altar que está en el centro como a la cruz. Y posteriormente el sacerdote sube al presbiterio. El presbiterio es la parte alta del templo donde nos encontramos tanto el altar y donde encontramos también el ambón, que es el lugar propio desde donde se predica la palabra de Dios, y el saludo con el cual veneramos el altar. ¿Qué tan importante, Carlos, es el altar dentro de la celebración de la liturgia, dentro de la celebración de la Eucaristía? Pues es el centro de la fe, es el centro de aquel sacrificio voluntario de Jesús, que lo recordamos cada misa, que lo hacemos, que lo renovamos, que lo hacemos más presente todavía. Es aquel momento en el que Jesús acepta ese sacrificio y dice una antífona que Cristo es víctima, sacerdote y altar. Entonces, al hacer ese signo de veneración al altar, ese beso, que son de hecho 2 besos, uno al inicio y uno al final de la Eucaristía, vamos encontrando el sentido de el sacrificio, es el sentido de que Cristo se une a la iglesia también y que vuelve a ofrecerse en cada Eucaristía por nuestra salvación, vuelve a ofrecerse por nosotros voluntariamente. Y de hecho así lo marcan las plegarias eucarísticas. Tomó pan voluntariamente aceptada. Cuando se narra las palabras de la consagración, las palabras o la forma, como ya lo mencionábamos hace un momento, la forma de este sacramento. En ese momento recordamos que dice voluntariamente. Y ese beso nos recuerda también eso, que Cristo se vuelve a entregar voluntariamente por cada uno de nosotros y que Cristo, como cabeza de la iglesia, como lo veíamos en la transmisión pasada, se une a su cuerpo, que es la iglesia, a través de ese beso. Y luego tenemos un elemento esencial después del saludo, de la veneración del altar, pues nos encomendamos a Dios porque la liturgia se celebra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero un elemento esencial, el acto de contrición. ¿Qué significa para nosotros que al inicio de la liturgia lo que realicemos sea el acto de contrición? Es el proceso por el cual nosotros nos vamos purificando, por el cual nosotros encontramos ese sentido de purificación, de limpieza de nuestra alma, de los pecados veniales, es decir, las faltas que poco a poco nos van apartando de Dios, pero no rompen como esa intimidad con Dios, como lo son los pecados graves, que forzosamente se tienen que confesar ante el sacerdote para que nos otorguen la absolución. Los pecados veniales son aquellos pecados en los cuales nosotros podemos apartarnos un poquito de Dios, pero no rompemos esa amistad con Dios. Y entonces el acto de contrición tiene que ser ese momento en el cual nosotros hacemos conciencia y le pedimos perdón a Dios de esas faltas, esas pequeñas faltas, para poder entrar y participar alegremente del banquete de la Eucaristía. Así como lo dice aquel texto bíblico hermoso del banquete, que todos llevaban el traje de fiesta y había uno que no llevaba el traje de fiesta. Es decir, ese momento, antes de participar en el banquete, limpiamos nuestra alma, nos disponemos para participar de ese banquete y, por así decirlo, nos ponemos ese traje de fiesta para participar en él. A veces las personas nos preguntan, oiga padre, fíjese que la semana pasada no pude ir a misa porque estuve un poco enferma, porque estuve un poco enfermo y eso me imposibilitó ir a misa. ¿Tengo que confesarme para poder comulgar? Es una de las preguntas que constantemente las personas nos realizan. Pues hay un mandamiento de la iglesia que dice oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Sin embargo, si por alguna cuestión grave no se puede,
Pienso los que están en cama, los enfermos, o los que cuidan a los enfermos, porque también muchas veces no pueden asistir a la Eucaristía, están perdonados hasta cierto punto de faltar o de cumplir este precepto de ir a la Eucaristía dominical, pero solo en estos casos: enfermos que están en los hospitales, que están postrados en cama o que no se pueden mover, y personas que los cuidan. Eso es lo principal. Están, por así decirlo, perdonados de no asistir a misa. Si por otro motivo distinto a no participamos de la Eucaristía, entonces sí es necesario poder acercarnos al sacramento, porque al final eso habla de una buena conciencia, habla de una conciencia que lucha por encontrarse con el Señor y ganarse el premio del cielo. Sí, lo has comentado bien, efectivamente, ¿verdad? Cuando por una cuestión de enfermedad, a veces te toca a ti quedarte a cuidar a tu familiar enfermo, sería también muy inhumano que dijéramos, pues me voy a misa y hay que se quede mi enfermo, no importa que se esté quejando, no importa que esté en una situación complicada. También por eso es que en esas situaciones es bien importante que sepamos con mucha conciencia y tranquilidad en nuestra conciencia que la Eucaristía también es esa parte que nos compromete en nuestra vida, y tal vez si tienes un enfermo en casa, o tal vez si estás enfermo y por esa situación no puedes acercarte a vivir de manera presencial la Eucaristía, ahí es donde también es un elemento válido que podamos escuchar la misa o que podamos ver la misa a través de la televisión, a través de los medios digitales que ahora tenemos, porque no nos cerramos a no participar en ese momento especial de encuentro con Dios, sino que buscamos pues los elementos o los modos, las formas en las que podamos acercarnos precisamente y participar de ese elemento central de la escucha de la palabra, y también pues de la comunión espiritual que tenemos, con la cual pues vamos fortaleciendo nuestra alma. La celebración de la Eucaristía en estos dos momentos que nos ayudan a nosotros también a centrarnos verdaderamente en nuestra fe, que tengamos oportunidad también de ir valorándolo, pues quienes ahora podemos acercarnos a recibir el cuerpo de Cristo, y precisamente para eso es necesario que desde el inicio nos dispongamos para poder disfrutar y aprovechar de todos los bienes, de todos los beneficios, de todos los frutos que recibimos cuando participamos en la Eucaristía. Estamos abordando el tema con estos dos primeros momentos: el primero en el que el sacerdote se encamina al lugar desde donde preside. También el momento en el cual el sacerdote, venerado el altar, saluda y también se dispone a iniciar la celebración de la Eucaristía, y por supuesto reconociendo las faltas y los pecados. Y sigue el momento especial en el cual pues vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios. Normalmente en el domingo, ¿cómo está dividida la escucha de la palabra de Dios, Carlos? Sí, efectivamente, después del canto del Gloria, donde glorificamos a Dios, el sacerdote reúne todas las intenciones y se las presenta a Dios por medio de la oración colecta. Y después nos disponemos propiamente a escuchar la palabra de Dios, a escuchar este mensaje de salvación, y está estructurado en ciclos. Hay 3 ciclos: ciclo A, ciclo B y ciclo C, principalmente los domingos. ¿Cuál es la particularidad? Que en el ciclo A escuchamos pasajes del Evangelio de Mateo, una lectura semicontinua del Evangelio de Mateo. Este año estamos en el ciclo A y por lo tanto vamos a estar escuchando, o hemos estado escuchando, pasajes del Evangelio de Mateo. El ciclo B es de Marcos y el ciclo C es de Lucas. La primera lectura está relacionada con el Evangelio, tomada del Antiguo Testamento, excepto en Pascua, que es tomada de los Hechos de los Apóstoles, y la segunda lectura es unas como directrices de la vida cristiana, de alguna de la carta de San Pablo o de algunos otros de los apóstoles, que nos ayudan a iluminar la fe. No necesariamente están relacionadas del todo con el Evangelio, pero nos dan directrices para una buena vida cristiana. Mencionaste, Carlos, la oración colecta.
muchas veces no ponemos atención a ese momento que es el que reúne todas nuestras plegarias y nuestras oraciones, y el sacerdote en ese momento, junto con todo lo que nosotros traemos, lo presenta a Dios Padre. Y así la oración, toda oración colecta, presenta nuestra ofrenda a Dios Padre, nuestras intenciones a Dios Padre, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por Jesucristo, pero mediante el Espíritu Santo. Qué importante es que en ese momento nos dispongamos a elevar nuestras plegarias a Dios, que mediante el sacerdote, que es el que preside, las eleva al Padre. Qué importante, ¿verdad? ¿Cómo vives tú el sacramento de la Eucaristía? En un momento regresamos. Estamos nuevamente con ustedes y bueno, vamos con los saludos. Agradecemos a quienes nos están haciendo llegar sus saludos. Vamos con Fátima. Gracias. Barcelona presente, gracias a la familia Gallardo Díaz, como cada semana. Bendiciones a la diócesis de Orizaba. Saludos desde Córdoba, Argentina, de la familia Salera Belleira. Como cada lunes, bien evangelízate desde El Salvador. Familia Hernández más manda saludos desde Houston. Gina Martínez, presente como cada semana desde el Cusco, Perú. Familia Romero Sánchez de Tehuacán saluda a la diócesis de Orizaba. Mariela Hernández, saludos desde Bogotá, muy buen programa. Familia Jiménez Ramos saluda con gusto al Padre Marcos y al seminarista. Familia Treviño de Apodaca saluda al Padre Marcos y al seminarista Carlos. Excelente tema sobre la Eucaristía. Agradecemos a quienes nos hacen llegar sus saludos. También les saludamos con mucho gusto, con mucha alegría, porque nos motivan a continuar semana con semana en este programa de Evangelízate. Desde la diócesis de Orizaba, buscando la oportunidad para llegar a ustedes, para seguirnos formando en nuestra vida de fe y también para seguir acrecentando nuestra vivencia de Dios, nuestra experiencia de Dios. Estamos abordando este tema tan especial de la Eucaristía. Es la oportunidad que Dios nos da de estar cercano a Él, de estar en la sintonía con Él. Estamos hablando de la primera parte, que es la liturgia de la palabra. Con estos elementos que les decíamos, ya Carlos nos mencionaba en esa primera parte que central es la oración colecta. Precisamente colecta o junta todas nuestras oraciones para presentarlas a Dios. También la oración que nos da inicio, que nos permite después escuchar la liturgia de la palabra. Como nos decía, siempre en domingo, una primera lectura del Antiguo Testamento, un salmo y una lectura del Nuevo Testamento, alguna de las cartas. Y también, por supuesto, que lo central de la liturgia de la palabra, que es el Evangelio. ¿Qué son los Evangelios, Carlos? Bueno, los Evangelios son la buena noticia, o al menos eso significa desde la raíz griega, buena noticia. Y es el único Evangelio, la buena noticia de Jesús, la buena noticia de nuestro Salvador, en 4 versiones distintas, que son las que tenemos y que han sido reconocidas a través de los siglos por la Iglesia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos fue escrito con un objetivo concreto, a unas personas en concreto, pero los 4 nos hablan de la persona de nuestro Señor Jesucristo, los 4 nos hablan de la buena noticia de nuestro Salvador. Algunos desde su infancia, otros solo en su vida pública, pero lo más central es que los 4 tienen una versión según su modo, su estilo y a las personas a las que va dirigido, que narran la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, tenemos las 4 versiones y en Semana Santa tenemos la oportunidad de escuchar, por ejemplo, este año, los pasajes de Mateo de la Pasión en el Domingo de Ramos, y el Viernes Santo tenemos la oportunidad de escuchar la versión de Juan, y así también con el Evangelio que se lee al inicio de la procesión del Domingo de Ramos. Entonces, el Evangelio es la parte más central, por eso inclusive
en las misas dominicales o en la mayoría de misas dominicales vemos que hasta los monaguillos llevan los ciriales, que se prepara el incensario, que el sacerdote o el diácono, cuando hay diácono, proclama el evangelio, porque es lo central. Inclusive nosotros también que participamos de la Eucaristía nos ponemos de pie porque es Cristo mismo el que nos va a hablar por medio del sacerdote o del diácono que nos proclama el evangelio, pero es Cristo mismo el que nos habla. Por eso hay inclusive una mayor relevancia en cuanto a los signos, en cuanto a los elementos que acompañan a la proclamación del evangelio. Pasamos después de la proclamación del evangelio al momento de la homilía, donde el sacerdote propiamente da el mensaje conforme lo que escuchamos en la palabra de Dios, y también, por supuesto, en el contexto actual en el que vivimos, en la sociedad, en las situaciones que vamos viviendo, porque ahí es donde la palabra de Dios nos ilumina. También otro momento especial posterior a la homilía es la profesión de fe, que domingo con domingo tenemos la oportunidad de que de manera, pues ahí ante todos podamos profesar nuestra fe, y en algunas parroquias, en la mayoría de ellas, cerramos con las oraciones universales, que son el sentir de toda la iglesia, que presenta también sus oraciones conjuntas a Dios. Terminamos con esa parte, la celebración propia de la primera parte, que es la liturgia de la palabra, y viene la liturgia eucarística, que es, ahora sí, desde el ofertorio presentamos al Señor nuestras ofrendas y vamos pasando a un momento central, un momento especial en la liturgia de la Eucaristía, que hace que se manifieste la presencia real y verdadera de Jesucristo, lugar y momento en el cual todos nos arrodillamos. Qué importante es ese momento, ¿verdad? Así es, efectivamente, encontramos esta parte del ofertorio donde ofrecemos como comunidad, como iglesia, el pan y el vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de su bondad, y se lo presentamos al Señor para que sean ofrenda, para que sean fuente de salvación. Y después llegamos a la cumbre de la Eucaristía, es decir, el momento en el que nuestro Señor Jesucristo se hace presente. Inclusive nuestro cuerpo nos indica que ocurre un momento distinto, es decir, con ponernos de rodillas, que es una postura propia de la adoración, reconocemos que Dios se está haciendo presente cuando el sacerdote impone las manos y hace las palabras de la consagración. Tomen y coman, tomen y beban. Ese es el momento central, donde nosotros, junto con la iglesia purgante, la iglesia peregrina y la iglesia triunfante, nos unimos. Y es donde Dios se hace presente, donde volvemos a actualizar aquel sacrificio de manera sangrienta, donde Jesús fue crucificado, pero ahora de una manera no sangrienta, donde viene a alimentarnos, donde viene a hacer esa común unión con nosotros, viene a fortalecernos espiritualmente para llegar a un buen término, para fortalecer nuestra fe y para darnos la fortaleza necesaria para continuar nuestro camino hacia el reino de los cielos. Y qué importante es que aprendamos o que enseñemos a las nuevas generaciones a valorar estos momentos tan especiales, tan sagrados. Me llama la atención de repente encontrar a muchos niños corriendo, a muchos niños jugando, pero también recuerdo otros momentos, otros tiempos en los que los papás, sabiendo que es el momento central, uno de los momentos centrales, en ese momento, aunque el hijo ande corriendo, lo llaman y le dicen, a ver, te pones de rodillas en este momento porque es bien especial. De repente el niño no alcanza a comprender el por qué, sin embargo, con el tiempo va sabiendo que si todos nos ponemos de rodillas en ese momento, porque algo grande debe acontecer, algo especial debe manifestarse justamente en ese momento en donde todos nos postramos, todos nos ponemos de rodillas. Es precisamente por eso un momento bien especial que tanto ustedes como nosotros, quienes presidimos la Eucaristía, debemos aprender a dignificarla. A veces no falta quien anda ahí también distraído, ¿verdad? Y quien no se quiere poner de rodillas porque dice simplemente, mi pantalón se va a ensuciar, o porque vengo con mi traje y no quiero que se manche. Y eso es un signo de que no hemos entendido que quien se está presentando ante nosotros es Dios.
es decir, aquel ante quien todos debemos ponernos de rodillas para poder precisamente pues manifestar nuestra adoración. Así como lo decimos, no nos postramos, no nos arrodillamos ante las imágenes, nos arrodillamos solamente ante Dios, y en ese momento es Dios que se hace presente frente a nosotros, y que nosotros con ese signo, con esa manifestación de nuestra adoración, pues también permitimos que se haga presente en medio de la asamblea. La importancia de la vivencia del sacramento de la Eucaristía. El jueves tendremos la oportunidad, Jueves Santo, pues de vivir, de volver a celebrar y recordar y conmemorar nuevamente este sacramento, ¿verdad, Carlos? Sí, así es, el Jueves Santo con la misa vespertina de la Cena del Señor, así lo marca la liturgia. Encontramos este momento culmen en el cual nuestro Señor Jesucristo instituyó la Eucaristía en ese cenáculo con los 12 apóstoles, y este Jueves Santo pues vamos a volver a renovar ese sacrificio, ese momento en el cual Jesús nos dejó los tres regalos muy importantes: la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor. Son 3 regalos que los seguimos haciendo efectivos. Y haciendo eco de esta parte del mandamiento del amor, cuando el sacerdote termina la misa y nos dice pueden ir en paz, y nosotros respondemos demos gracias a Dios, es para enviarnos a vivir lo que vivimos en la Eucaristía, en la misa, en nuestra vida cotidiana. De repente nos encontramos a mucha gente que comulga e inmediatamente salen corriendo por muchas razones, pero piensan que ya la comunión es lo último que vamos a recibir, y se van sin la bendición, si van sin el anuncio, sin el envío. Qué importante es que también sepamos darle siempre esos espacios y sepamos reconocer pues la presencia del Señor en el sacramento de la Eucaristía. Carlos, una última palabra antes de despedirnos. Pues muchas gracias, Padre Marcos, por la invitación a compartir parte de la Eucaristía desde la experiencia, también desde el estudio, y solo invitarles a que puedan vivir plenamente la Semana Santa. Si todavía no se han confesado, acérquense al sacramento para participar plenamente de esta semana, la semana en la cual se centra nuestra fe, donde recordamos la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y pues invitarlos también a que sigan las transmisiones en la programación especial de este canal. Así es, muchas gracias, Carlos, por acompañarlos. Una vez más, gracias a quienes hacen posible que podamos semana con semana estar aquí con ustedes. Gracias en Máster Ediel Hernández, Diana Ortigosa, Kevin Palafox. En cámaras, gracias Raquel Hernández, Miguel Zurita. En los saludos, Fátima Aparicio. En el teléfono, Montserrat Martínez. En control remoto, Alan de León. A nuestro productor también, muchas gracias, Hugo. Hugo, muchas gracias porque cada semana con semana estás también aquí con nosotros en esta misma sintonía. Agradecemos al director también de nuestro canal, Carlos, muchas gracias. Y agradecemos por supuesto a todos ustedes que hacen posible y que nos animan a seguir con este programa de Evangelízate, que desde la diócesis de Orizaba compartimos para todos ustedes. Feliz noche para todos y bonita semana. Dios les bendiga.